Amigos televidentes, a esta hora saludamos al ingeniero César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano. Bienvenido, asambleísta. ¿Cómo han recibido ustedes o cómo han interpretado en la Asamblea Nacional este mensaje enviado por el presidente de la República, en el sentido de que es realmente optimista en que la Asamblea emita un mensaje de respaldo al gobierno y la renegociación de la deuda? Por favor, su comentario. Bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Un saludo especial a los televidentes a nivel nacional de Telerama. El pedido del gobierno nacional se basa en la necesidad, seguramente, de tener un respaldo de la legislatura ecuatoriana en el sentido del proceso que tiene en curso el gobierno ecuatoriano, que es el proceso en beneficio del país, que se refiere a la renegociación de la deuda externa, que se refiere a todas las negociaciones que se vienen dando a nivel internacional con los multilaterales de crédito, y que es fundamental que se avance en esta dirección. Y este no es un respaldo al gobierno nacional, este es un condicionamiento, este es un llamado de atención, este es una reflexión profunda que debemos hacer todos los poderes del Estado a los próximos candidatos a la presidencia de la República y al próximo gobierno que sea elegido por el pueblo ecuatoriano. El riesgo país del Ecuador hoy bajó a 1000 puntos, después de estar muy subido, y donde lamentablemente pues los mercados internacionales no querían saber nada del Ecuador. Hoy, al bajar el riesgo país, lo que se está indicando con este indicador macroeconómico es que el Ecuador vuelve a tener confianza en los mercados internacionales. De ahí que sale este pedido del gobierno nacional para que la Asamblea emita un comunicado de respaldo a las acciones que se vienen haciendo con los multilaterales de crédito y que se permita un compromiso serio de parte de los candidatos a la presidencia de la República de las distintas tendencias para mantener esa posición, para recuperar el orden, económico, la dinámica económica y la confianza. Pero ¿no es también un mensaje en el que se dice, a ver, señores de la Asamblea, apóyenme en esto, pero no me enjuicien a mi ministro estrella, el ministro de Finanzas? ¿No interpretan también ustedes así este tema? Se podría, si que uno es muy suspicaz, Fernando, se podría pensar entre líneas, ¿no es cierto?, en esas líneas que no se dicen, pero que se quieren decir. No me enjuicien al ministro de Economía y Finanzas, que es la persona que ha estado llevando adelante todo este proceso. Quizás eso es un tema de conversar a futuro. Pero el juicio político, mejor dicho, los juicios políticos que hay en la Asamblea Nacional contra el ministro de Finanzas son 5, no de ahora, de hace mucho tiempo. Y por lo tanto, pues esos juicios políticos resulta insólito, hasta el día de hoy tampoco han sido calificados por el CAL. Lo primero que tiene que ocurrir es que lo califique el CAL. Y luego lo que el gobierno debe entender, porque esa es la diferencia, ¿no es cierto?, y esas son la independencia de las funciones del Estado, es que todos los funcionarios públicos están sujetos al control político de parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no puede renunciar al control político, Fernando. Antes de iniciar el tema de los juicios políticos en específico, ¿cuál debería ser o cómo debería darse este pronunciamiento de la Asamblea Nacional? Y usted, ¿qué ha logrado auscultar al interior de la Asamblea? ¿Hay la voluntad para emitir un comunicado, una resolución? No sé cómo se maneja este tema en lo legislativo. Vamos a tener que juntarnos, vamos a tener que sentarnos en una mesa con el presidente de la Asamblea, todos los jefes de bancada de las distintas tendencias políticas para analizar el documento, para ver en qué términos la Asamblea Nacional puede hacer una exhortación, porque eso es lo que podría hacer la Asamblea Nacional, a los próximos candidatos a la presidencia de la República para que los procesos de negociación y renegociación de deuda externa con los multilaterales de crédito se lleven adelante con transparencia, con claridad, con frontalidad. Porque aquí hay un tema de fondo, Fernando. Aquí tenemos que defender la dolarización. Y la dolarización se defiende con recursos. El Ecuador no ha tenido los recursos suficientes porque no tiene reserva ni ahorro. Ha tenido grandes ayudas de los multilaterales de crédito para poder solventar la crisis, el hueco fiscal que tiene la economía ecuatoriana. Por lo tanto, el Ecuador necesita y necesitará a futuro seguir negociando con los multilaterales de crédito hasta estabilizar sus finanzas públicas, hasta recuperar la dinámica económica, hasta recuperar los niveles de exportaciones, hasta recuperar la producción y el empleo en el país. Por lo tanto, si queremos mantener la dolarización,
este es un compromiso que deben adquirir todos los candidatos a la presidencia de la República, y en ese sentido, pues esta exhortación que puede hacer la Asamblea Nacional puede ser determinante para el futuro y las negociaciones del país y para mantener ese riesgo país en condiciones adecuadas que permitan a los mercados internacionales tener confianza en el Ecuador. Hablemos ahora sí de los juicios políticos. ¿Cuánto futuro hay en estos procesos de fiscalizadores de la Asamblea? En este caso ya para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y para la ministra de Gobierno, cuando ya este periodo o este gobierno se va. Es decir, en la práctica, ¿de cuánto sirve un juicio político a estas alturas? Bueno, los juicios políticos, reitero, Fernanda, son control político que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Por lo tanto, pues esto es algo que se tiene que cumplir. Yo no sé por qué los funcionarios públicos, los altos funcionarios, los ministros tienen miedo de ir a la Asamblea a dar su versión sobre las cosas públicas, sobre el manejo de la cosa pública. Es una obligación del funcionario público presentarse a la Asamblea, a un llamado a juicio político. Lo primero que se ha hecho en la Asamblea es reestructurar la comisión de fiscalización, que no funcionaba, que no fiscalizaba nada. Y por lo tanto, pues esta comisión la próxima semana va a quedar estructurada. Esta comisión de fiscalización es la que tendrá que llevar adelante todos los procesos políticos de control político como corresponde. La Asamblea tiene 8 meses más por delante, pero eso no le impide hacer su trabajo. La Asamblea Nacional tiene que cumplir con su trabajo. Y le recuerdo a los ecuatorianos, la Asamblea tiene 2 funciones específicas. Una, hacer leyes, y otra, fiscalizar. Y dentro de la fiscalización, el control político y el llamado a dar cuentas a los ministros de Estado sobre su gestión, sobre sus acciones, sobre lo que hicieron y lo que no hicieron, es fundamental dentro de la democracia y la independencia de poder. ¿Por qué se ha dilatado el tema de los juicios políticos? Hay críticas contra el presidente de la Asamblea Nacional, en el sentido de que se ha puesto en el congelador algunos temas, incluidos estos juicios políticos, y por qué a estas alturas se abre el congelador para dar paso. ¿Cómo entender eso, ingeniero? Fernando, no es posible, y eso se está tratando también en la reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa, que está en segundo debate, y que ayer empezó el segundo debate. No puede, pues, un juicio político, una solicitud de juicio político de un legislador quedarse en una gaveta de la Asamblea un año entero. Eso no tiene presentación. Y lo otro, no puede ser pues que las acciones de juicio político dependan de una comisión que en este caso ha estado pues siendo una sucursal del gobierno, de ninguna manera. Se tiene que hacer respetar la Asamblea, se tiene que hacer respetar la independencia de poderes. En política es fundamental los pesos y los contrapesos de la política para que pueda haber esa independencia, para que pueda haber ese rol fiscalizador, para que pueda haber esa versión de cuenta pública, transparente, clara. Y por lo tanto es el Pleno de la Asamblea Nacional en la reforma que se está tratando el que tendrá finalmente que dirimir y decidir sobre los juicios políticos y no una comisión que muchas veces es politizada por los intereses que hay. El presidente de la Asamblea Nacional no ha actuado con absoluta transparencia, lamentablemente. Y le tengo que decir, es triste decirlo, pero hay que decirlo. El presidente de la Asamblea Nacional tiene que defender al Congreso de la República, tiene que defender a la institución del Congreso de la República, la Asamblea Nacional, y no convertirse en una sucursal del gobierno. Gracias, ingeniero César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Hacemos una pausa.